Gracias, hermanos queridos, de verdad. Hoy hablábamos con el equipo de la iglesia y de los diferentes ministerios. Realmente en la vida aprendí a no tener muchas expectativas de nada ni de las personas, sino empezar a caminar la vida en Cristo y sorprenderme de lo que Dios tiene. Y en todo le encuentro riqueza, a los encuentros que Dios nos hace, porque después de estar en Cristo, indudablemente que Dios preparó las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa ha sido la convicción en los últimos años, es ir al encuentro de las obras que Dios ya tiene. O sea, no hay nada que uno genere más que el sujetarse al llamado de Dios y seguir a Dios. O sea, venís aquí no porque vas a inventar nada nuevo, sino porque te vas a encontrar con las personas que Dios preparó, con la obra que Dios preparó, con las oportunidades de servicio que Él preparó, con lo que tienes que decir en el momento justo. Y bueno, expectante siempre de lo que Dios tiene detrás de un encuentro, de una comida, no mirando las cosas que mira el hombre, sino mirando las cosas que mira Dios. La meta final es la gloria, por lo tanto, pobre o rico, ricos en Cristo, destino final maravilloso. Así que no hay por qué preocuparse, ni hay que gastar la vida en la vida, ni el tiempo en el tiempo, ni tampoco hay que gastar la vida en las cosas. La vida hay que gastarla en el Señor, porque el destino final es glorioso. Si no, ¿para qué servimos? ¿Para qué creemos? Nuestra fe sería vana. Así que para mí ha sido unos días maravillosos, de aprender muchísimo de ustedes, de aprender de cuánto aman al Señor con su sencillez, de aprender quizás todo lo que uno viene a dar y de pronto recibe más de lo que da. Y esto es la verdad. Le contaba a mi señora también, se reunían las comunidades de hermanos de Bolivia, de la UCI también, y la habían invitado a hablar, así que la llevaron ahí y me dice también, pasé un día espectacular, dice, hablando con mujeres que no conocía, y bueno, digo, uno en un lado, otro en el otro, y ahí los niños que van aprendiendo ahora a soltarnos un poquito a nosotros, que ya no son niños, tenemos 3 hijos hermosos, Noemí, de 18, Esteban de 16 y Isabela de 13, que va a cumplir 14. Ahí, la mayor está en el Instituto Bíblico, está ahí, hoy es la última presentación, volviendo de Mendoza, estuvieron en Córdoba, Mendoza, y dentro de poquito van a venir por acá, así que va a conocer Formosa la... ¿Saben qué descubrí? ¿Le puedo decir un detalle? Cuando fuimos con Nancy a Portugal, y es bueno que lo sepan esto, cuando fuimos con Nancy a Portugal, bueno, hay que aprender el idioma para que la gente te entienda, ¿no? Si no, la gente no se entera, ¿no? Y bueno, fue difícil en ese primer tiempo aprender. Y yo escribía mis cartas y teníamos una de las misioneras solteras que nos ayudaba, muy amigo de la familia, Elia, y ella nos corregía el portugués, nos daba clase, y ahí estaba, dale, tras día, y decíamos barbaridad a veces cuando nos expresábamos, y la pronunciación. Y yo escribía mis cartas en el precioso o en el hermoso nombre del Señor Jesucristo. Y entonces la palabra ahí era, dice, no, pero, digo, está en el diccionario, y la palabra es formoso, porque entre 2 vocales vos escribís casa, se escribe igual, casa, formoso, formoso. Formosa, femenino, ¿no? Entonces, yo decía casa, pero dice la S como una mosca. Casa. Uy, ¿sabes cómo nos reíamos nosotros? Casa. A minha casa. Un nombre de un señor es formoso. Y bueno, y ese entrenamiento. Y cuando escribí me dice, ¿sabes lo que pasa? Que la palabra formoso, formosa, es una palabra arcaica, es una palabra cara. Es una palabra de mucha cultura. Quienes pone la palabra formoso o formosa no se usa, se dice lindo o precioso. Entonces, así que Formoso, cuando escribía mis cartas, ya estaba ahí, Formosa, porque yo entendía que el nombre del Señor es hermoso, ¿no? Bueno, y yo creo que Formosa es hermosa. Amén. Bueno, pero no porque la tierra, sino porque hay gente hermosa. No se miren a la cara, lo estoy mirando con el Señor, con la fe.
allá, dice, bueno, como me dijo un amigo, bueno, me dice, ¿qué? ¿Soy feo? Bueno, dice, pregúntale al Señor si le faltó barro, dice, con él, no conmigo. Bueno, al Señor no le faltó barro. Quería introducir, van a tener que cortar esto para seguir el mensaje más serio que viene ahora, ¿no? Pero quería hablar en esta mañana o terminar un tema que había empezado con los alumnos de Palabra Vía, que era más corto el tiempo, y hablar de la réplica perfecta. Y antes vamos a introducir el tema, y antes de introducirnos quizás a Filipenses, quizás podemos ver Filipenses, por qué Pablo escribió Filipenses y cómo lo escribió. Y ahí tenemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Vemos en el capítulo 1 que Pablo dice, no ha terminado con nosotros. Aún le falta, no ha terminado con nosotros. Capítulo 2, no lo hemos dado todo, porque el ejemplo es Cristo, y Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No lo hemos dado todo. Ahí tenemos el capítulo 2. Capítulo 3, no lo hemos alcanzado todo. Aún, capítulo 3, cuando dice, me estiro, me extiendo hasta recibir el premio, ¿no? La idea ahí es el consuelo. No lo hemos alcanzado todo. Pero también el capítulo 4, podemos todo en Cristo. Ahí es hermoso. Ahí sí, podemos todo en Cristo, aunque Él no haya terminado con nosotros, aunque aún no lo hemos dado todo, aunque aún no lo hemos alcanzado todo, podemos tener la seguridad que todo lo puedo en Cristo. Amén. Esta es la introducción. Ahora, interesante cómo nace Filipenses, antes de hablar de la réplica perfecta. Porque la iglesia de Filipo nace por un acto de obediencia. El llamado de Dios es un acto de obediencia, no tiene nada que ver con lo místico. Tiene que ver con un acto de obediencia. ¿Recuerdan la comitiva de Antioquía, ahí por el sur de Turquía, el apóstol Pablo comisionado, y de pronto dice el Espíritu, el varón macedonio, pásanos y ayúdanos del otro lado? Los planes de la iglesia, los planes de Pablo, los planes de la comitiva, los planos del departamento de misiones, chau. Ahora, interesante. Capítulo 16, tenemos toda la historia, no tenemos tiempo ahora. ¿Dónde nace la iglesia de Filipos? ¿Dónde nace la iglesia de Filipos? La primera iglesia fundada en Europa. Entonces, el Espíritu de Dios llama al apóstol Pablo contra cultura, contra los planes propios, contra los ideales de la propia iglesia. Rompe las formas, pero no la fórmula. La fórmula es hasta los confines de la tierra. Las formas de la iglesia, alcanzar acá, empezar por Jerusalén. Viste que las iglesias muchas veces tenemos esto, ¿no? Nosotros, cuando planeamos, no, vamos a alcanzar nuestra Jerusalén, que no se vayan tan lejos, porque acá tenemos necesidad, ¿por qué se van a ir acá? Nosotros lo que hacemos es controlamos un poco la obra. Y Dios dice, no, mira, acá hay chicos que cantan bien, quiero llevarme este acá. Pero que hay necesidad, podríamos impactar Formosa. No, pero lo quiero acá. Porque si yo lo pongo acá, en mi trascendencia, acá va a ganar millones de personas. Y la iglesia de Formosa será hermosa, porque llegará hasta los confines de la tierra, aún siendo chica en la membresía, grande en expansión. Tenemos que entender a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que nos moviliza a su antojo. Entonces, vas a ver el impacto religioso ahí mismo, en Filipos, que Dios tenía preparado, el impacto en la mafia que Dios tenía, y el impacto en las autoridades, en el poder ejecutivo. Vemos cómo la primera persona que se convierte es Lidia, ¿de dónde? ¿Dónde era el viaje misionero de la comisión directiva o comitiva de misiones? ¿Dónde iba? Iba hacia Asia. Dios cambia los planes y dice, no, a Europa. ¿Y en Europa quién gana para Cristo? A Lidia de Asia. La primera persona que gana en Europa es asiática. Después ahí, con toda esta chica que le daba ganancia a las personas que rendían culto, al poder mafioso. Entra, y después con el carcelero de Filipos. ¿Qué pasó con el carcelero? Es llevado a las autoridades. El evangelio llega ahí, Europa, Roma, imperio, todo ahí a la cúpula. Pablo llega a predicar el evangelio en el mismo poder ejecutivo. ¿Te das cuenta de lo que es un acto de obediencia? Entonces, por eso muchas veces somos un pueblito muy lindo y muy feliz.
y no queremos que nadie se vaya. No. Cuando más abrís la puerta, la idea es llegar lo más lejos posible. No vas a llegar vos, va a llegar el Señor con los hermanos de la iglesia, donde cada llamado de Dios es un acto de obediencia para su pueblo. Amén. Entonces, es lindo por qué escribió Pablo. Ahora entendemos, ¿no? Ahora entendemos. Ahora, es interesante, la iglesia comenzó en el medio del dolor, de la angustia, Pablo encarcelado, y Pablo escribe a los filipenses ¿desde dónde? Desde la cárcel. Y desarrolla un capítulo extraordinario. Ya vamos a hablar de la réplica perfecta, ¿eh? Ya les tiré el tema, pero déjame que haga la introducción. Y escribe un capítulo, dice, ya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, se vació a sí mismo, no teniendo en cuenta ser como Dios, y no se hizo semejante a los hombres. Y dice, wow, y ahí viene un teólogo y te manda la palabra en griego, porque la palabra es kenosis, y uno dice, ¿con qué se come? ¿Cuál es la hierba? La kenosis, la curipí, no sé la qué, y uno empieza a decir, será roja y jugo en guaraní, dice, yo te amo, una cosa así, va el aporte, será, y uno empieza a buscar la hierba, Rosamonte, será, qué sé yo, lo que quiso decir el apóstol. Entonces, para doña Rosa en la iglesia, don Juan dice que no, sí, que lo que no sé qué, es lo mismo. Significa lo maravilloso que Dios, que Jesús limitó sus atributos, la expresión de esos atributos, haciéndose hombre. La mayor humillación de Cristo fue hacerse hombre. Ahora estaba en España con un amigo, Roberto de Alessandroni, catalán, hermoso, ya está con el Señor. Y él me dijo en un hermoso español con acento catalán, pues hombre, no lo voy a pronunciar bien, pero dice, nadie puede escribir de la kenosis si no la vive. Y él me entendió algo, porque era vaciarse. Cristo se abnegó a sí mismo, dice, Pablo estaba escribiendo de la prisión y podía hablar de la obra redentora en lo que fue la abnegación de Cristo, solo desde la prisión, porque él estaba viviendo su propia abnegación, su propia kenosis. Podría hablar de un tema tan profundo. Todos hablamos de lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Y todos hemos sido llamados como iglesia del Señor a replicar a nuestro Jesús en la tierra. A ser como el Señor. No te distraigas, no te confundas, no tires la mirada hacia otro lugar, no vayas a buscar afuera lo que tienes adentro, porque en Cristo lo tienes todo. Y una cosa hermosa en esto es que Jesús no ha terminado con nosotros. Es que aún también no lo has dado todo. Es que aún también no lo has alcanzado todo, pero todo lo puedes en Cristo. Y ese Cristo que te llama en la persona del Espíritu Santo, te llama desde el cielo para que tengas en tu obediencia el honor de ir donde Él te quiera llevar y escribir la historia del Evangelio como Él les quiere escribir. Y como dijo un autor, Dios escribe recto, ¿estás ahí? Vuelvo a repetirlo, Dios escribe recto en renglones torcidos. Como vos y como yo. Los torcidos somos nosotros. Ahora Dios nos agarra por su gracia y escribe recto, con renglones torcidos, hasta que lleguemos a la gloria y en perfección adoremos a Dios cuando no haya más lágrimas, cuando no haya más dolor. Amén. Qué réplica hermosa el Señor nos manda a hacer. Así que vamos a capítulo 2, versículo 12. Ya hice la introducción, así que tenemos que arrancar antes que se me vaya. Si usted tiene ganas de irse, váyase. Yo me voy a dar cuenta que si usted se comienza ahí, yo tengo que terminar. Pero váyanse de a poquito para que yo no me ponga mal. O sea, se va de a uno, se va otro de acá, pero no se vayan de a 10, de a 20 porque me voy a quedar mal. Así que vamos a capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Haced todo sin murmuraciones y contienda. Esto acá en la iglesia no existe. Ni murmuraciones ni contienda. Esta es la iglesia perfecta. Estas cosas no pasan acá. En otra iglesia pasan. ¿Lo vio la iglesia de enfrente? Eso pasa, pero acá no pasa. Así que quédense tranquilos que esto no es para ustedes. Para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Y ya podríamos cerrar la Biblia e irnos, si lo hemos entendido. Pero sí me gustaría desafiarte quizás a esta réplica perfecta en el modelo de Cristo que el Señor nos propone en esta noche. Y vamos a ver 3 acciones de armonía con el modelo original de nuestra fe. Por esta razón, vamos a ver entonces 3 acciones que cada creyente debe desarrollar en consonancia con la armonía o con el ejemplo de Cristo. Entonces, 3 acciones vamos a ver en esta réplica que cada creyente debe desarrollar en cuanto o en consonancia al modelo de Cristo. La primera razón que vamos a ver es imitar a Cristo. La segunda razón, que no solo es imitar a Cristo, sino también lo de Cristo, que tener es el ejemplo de Cristo. El segundo es el realizar de Dios, que realiza acciones puras y deseos puros. Y el tercer, armonía, tiene que ver con la santidad de Dios. ¿Ok? Cristo, podríamos decir, es la primera armonía, debemos parecernos a Él. La segunda tiene que ver con lo que Dios hace en nuestra vida y produce en nuestra vida. Y el tercero tiene que ver esa armonía con la santidad de Dios. Déjame contarte quizás un poco para introducir esto. Podemos ver quizás la línea de pensamiento ahí, si lo puedes pasar. Vemos un poquito las credenciales del apóstol Pablo, cómo él se presenta, ¿no? En el primer versículo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Quizás el mayor desafío que tenía era animarlos al gozo, ¿no? Es la carta que habla del gozo, ¿no? El gozo. Y esto es, como vemos nosotros las credenciales, es el esclavo de Jesucristo. Fíjense, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, esclavos en Cristo, siervos. No se presenta como apóstol, no sé si había mucho para corregir, pero sí mucho para animar a ellos, en el medio de la lucha, en el medio ahí de todo lo que es el fragor de la obra misionera que tiene la iglesia. Entonces él se presenta de esta manera, pero también vemos ahí cómo está la base en la oración de Pablo cuando dice en Filipenses 1, convencido esto mismo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estaba convencido, persuadido, totalmente consciente de que Dios iba a hacer una tremenda obra en la iglesia de Formosa, para no decir la iglesia de Filipos. Estaba convencido, dice, mirando los dones, mirando las cosas hermosas que uno ve en 3, 4 días. Dios va a hacer algo increíble. Estoy convencido con los dones que veo, con la gente que veo, con el servicio, con los diferentes estratos sociales que hay acá. Gente llegando a los lugares más necesitados. Gente llegando quizás necesitados por lo material, pero necesitados sobre todo por la esperanza del Evangelio. Es una iglesia increíble, ¿no? Entonces, él dice, todavía no terminó el Señor, pero también podemos ver aquí en Filipenses, el que comenzó la buena obra. ¿Quién es el que comenzó la buena obra? Y tenemos algunos adjetivos ahí que califican quién es el Señor. Pero no solo eso, llegamos al capítulo 2 y ahí podemos ver la primera idea principal. Dice, como siempre han obedecido en presencia, ahora en mi ausencia, introduce un término interesante. Ocúpense de su salvación con temor y temblor.
Fíjense en aquí, dice, tanto amados míos como veis, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mis, o sea, ocupados. La idea es trabajar en vuestra salvación con temor y temblor. Y la idea aquí, déjenme explicar esto, no tiene que ver con la obtención de la salvación como quien trabaja para obtenerla, sino como quien la tiene para respetarla. Vuelvo a repetir, no es la salvación con quien trabaja para obtenerla, sino quien la tiene, la respeta y la honra por tenerla. Y esa es la diferencia que está aquí, porque dice, bueno, no sean buenos creyentes cuando yo no estoy, porque eso que es hipocresía. No, yo me porto bien cuando está el líder de la iglesia y cuando no está el líder de la iglesia vivo doble vida. Eso es hipocresía, ¿no? Entonces él dice, aún yo como apóstol, no estando ahí, bueno, ocúpense, honren lo que tienen. No solo lo disfruten, honrenlo, porque eso es testimonio para todos los filipenses, para toda la gente que está afuera. Porque la iglesia era de Filipo, le escribe a los filipenses, hermanos, pero fuera vivían los filipenses también, que eran los no creyentes, que estaban alrededor de esa iglesia, ¿no? Entonces, la importancia de cuidar esa salvación. Y entonces, la primera razón que vemos ahí, que es la armonía con el ejemplo de Cristo. Como dice alguien, en el momento mismo que aceptamos a Cristo como Salvador personal, nos convertimos en hijos de Dios y recibimos todos los beneficios de la gran salvación que proviene del Padre. Fíjense, Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los cielos, en Cristo. En Cristo, en el amado, en Él, porque Cristo es el sustituto. Un Dios santo no podía relacionarse con nosotros. Hombres pecadores, mujeres pecadoras. Cristo vino a hacer la paz con el Padre. Justicia. Por eso somos justificados a través del prisma de la sangre de Cristo. Somos declarados justos y tenemos paz para con Dios, justificados por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Y todas las bendiciones, nos falta una, están a mano nuestra. Así que todos tenemos para utilizar las bendiciones del Señor. Pero vuelvo a decirte, como tú ves, como tú observas, tú vives. Y es bueno que aprendamos a ver como Dios ve y no como el mundo ve. Por eso hay una gran necesidad de seguir viendo a Cristo como nuestro modelo. La responsabilidad del cristiano en esta armonía con el ejemplo del Señor es ocuparse en la salvación. Es muy distinto que lograr la salvación. Hay una gran diferencia ahí. Entonces, podemos ocuparnos en la salvación únicamente a aquellos que Dios les ha concedido esta dádiva, ¿no? Efesios 2, 8 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues son don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta es la razón, ¿no? El hombre jamás podrá obtener por medio de su propio esfuerzo la salvación. La salvación es por fe, no por obras, es un don de Dios. Ocuparse en la salvación no significa trabajar para obtener la salvación. Más bien es una exhortación a vivir el cristianismo de tal manera que los inconversos, las personas no convertidas, puedan creer en Cristo a través de nuestro ejemplo. Por lo tanto, la réplica que como iglesia hacemos hacia la sociedad tiene en primer lugar que armonizar con Cristo como ejemplo, no con tu estatus espiritual, no con el mío, porque muchas veces es pobre, es bajo. Entonces, la mayor referencia indivisible, no inmutable, es Cristo. Él no cambia. Él siempre permanece. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Y ahí nos fijamos, por eso puesto los ojos en Jesús. Quien comienza la obra y quien la termina. Y por eso no desmayamos, porque cuando ponemos los ojos en Jesús, somos animados en medio de la persecución, en el medio quizás de nuestras crisis existenciales, de nuestras crisis de fe. ¿Cuántos tuvieron crisis de fe aquí? No levante la mano, todos. Siendo misioneros hemos tenido crisis de fe. Le hemos preguntado a Dios como Jonás, ¿por qué nos trajiste aquí? Le he preguntado a Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Para perder mi familia.
Como dice quizás el salmista, mi pan han sido, quizás mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche. Y hemos llorado y hemos regado la casa con lágrimas en momentos de soledad. No porque había una crisis matrimonial, no porque había cosas feas, sino porque la vida se ponía fea. Porque la vida se ponía fea. Porque el mundo está feo. El mundo es feo, las personas no son feas. Porque no hay una persona igual en el mundo. Eso es hermosura en su mayor esplendor. No hay una persona igual a vos. ¿Sabés qué es eso? Es único. Las personas no son feas. Porque somos creación de Dios. Somos formosos, como Formosa. El mundo es feo, el sistema es feo, porque estamos bajo el maligno. Estamos presionados bajo el maligno. Un inconverso, una persona no creyente, el otro día en la reunión de hombres, jóvenes que tienen universidad, que tienen una posición, que son cultos, dice, pero esto está escrito en la Biblia, ¿no? O sea, un mundo que se va a dar asco a sí mismo por el pecado, dice, pero esto está escrito en la Biblia, ¿no? Esto es apocalíptico. ¿Cómo una persona que no tiene a Cristo puede darse cuenta que esto está escrito en la Biblia? Porque solo la Biblia lo explica. Entonces, ¿por qué salir a buscar afuera lo que tengo adentro si las personas que no conocen a Cristo quieren tener lo que tú tienes adentro? No te confundas, el mundo tiene muchas luces, pero no tiene esperanza. Y tú tienes la única luz que puede dar esperanza, es la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo. No te pido que lo saques del mundo, sino que mientras están en el mundo sean luz del mundo. Entonces, hay una gran responsabilidad como cristiano y hay una aplicación también en la vida diaria. Los filipenses no debían ocuparse de la sabiduría solo por provecho de su vida, sino proyectarla hacia afuera en su diario vivir. Pablo les advierte cómo ocuparse y les dice, se ocupan, ya que la tienen, con temor y temblor. Es interesante poder ver en 1 Corintios capítulo 2, verso 3, si tienen Biblia ahí. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. La palabra temor es me ocupo, armonizo con Dios en el ejemplo de Cristo para que esa réplica sea una réplica equilibrada, en balance absoluto, no solo con lo que digo, con lo que creo, sino con lo que vivo. Entonces la gente ve a Cristo en mí, por lo tanto ve a una persona que no solo, vamos a decir, tiene temor, sino tiene temblor, por decirlo así. Temor tiene que ver con la reverencia hacia Dios, con el respeto hacia Dios, pero el temblor tiene que ver con el cuidado de tu propio corazón. Muchas veces claudicamos cuando nos miramos mucho a nosotros mismos. Cuando empezamos a dar besitos a nosotros, qué lindo que soy, qué bonito, qué bonito. No hay otro mejor que yo. Qué lindo. ¿Por qué me hiciste tan lindo, mamá? Cuando tu hija era chiquita le decías, Noemí, qué linda que sos. ¿Por qué sos tan linda? Porque Jesús me hizo así. Después cuando se hacen grandes, ¿viste? No sabe dónde colgarla, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, pero pasa, ¿no? Cuando son chiquititos, son todos hermosos. Pero a veces nos gustamos demasiado nosotros para ser ejemplo de Cristo. Nos queremos demasiado nosotros para darle lugar a Cristo. Nos creemos tan importante nosotros como para que Cristo brille. Si quieres ser una réplica perfecta, ¿te puedo decir algo? Recuerda lo que le decía a alguien. El mundo cambia, tú no cambies. Porque si el mundo busca tu talento y busca tu vida, es porque le haces bien. No por lo que tú eres, sino por lo que tienes adentro, que es Jesús. Así que sigamos marcando tendencia, ¿no? Seamos el trending topic de Cristo, ¿eh?
Qué bueno que este hermano, qué bueno este hermano, que aparezca en todas las redes de las huestes celestiales de maldad. Este cristiano bueno, este cristiano bueno, este cristiano bueno. Y las huestes dicen, no podemos tocarlo porque está con Cristo, ¿no? No tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con las redes demoníacas que hay en el mundo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes, potestades de maldad. No peleamos con personas, peleamos con demonios, con Satanás, con el diablo, con todo su ejército. No se confunda, hermanos, nuestra lucha es espiritual. Por eso Dios habita en nosotros en espíritu y en verdad. Es espiritual nuestra relación con Dios y eso es lo que hay que cuidar. Con temor, reverencia a Dios y cuídate con tu propio corazón. Segunda cosa, vamos a ahí capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad, a hacer todo sin murmuraciones ni contienda. Es interesante, este versículo pone la atención en la actividad de Dios. Él es el quien nos capacita y da energía. Dios es el productor. Ya vimos, la primera armonía es con el ejemplo de Cristo. La segunda armonía es con el realizar de Dios. Dios produce el querer como lo hacer. Dios es el productor, y escuche bien, el querer, deseos puros y el hacer, acciones puras. Dios tiene que ver con lo puro, con la pureza. Entonces es Dios quien produce en nosotros, pero como consecuencia de un creyente que se ha ocupado en ser ejemplo de Cristo, que ha cuidado de su salvación con reverencia, en oración, con temor y también cuidándose a sí mismo. Pablo le dice a Timoteo, cuídate a ti mismo también. No solo de lo que hablas, sino de lo que sientes, de lo que piensas. Por eso la centralidad de esta carta es, haya pues este sentir, este pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y lo pone a Cristo como referencia. Y Cristo seguirá siendo la referencia. Por eso es el Señor, es cabeza de la iglesia. Entonces, Cristo como productor. La expresión es el que produce, el obrar eficaz, productivamente. Por tanto, la declaración es enfática. Dios produce el querer como el hacer. Dios es el productor de los dividendos espirituales en tu vida y en la mía. Dios no cotiza en bolsa. Dios cotiza en la eternidad. Y Dios cotiza hombres y mujeres que tienen labios que honran su nombre. Dios no cotiza obras humanas. Dios cotiza corazones puros, acciones puras, pensamientos puros. Eso cotiza en la bolsa eterna de Dios. La genuinidad. Muchas veces quedo preocupado cuando personas se me acercan a hablar de que hay que cambiar la iglesia, de que hay que cambiar la forma. La primera es, pregunta que hago, ¿cambiaste vos? Bueno, primero cambia vos, que cuando la gente te vea serás un impacto. Que no sos el reformador. Que la historia de la iglesia no comenzó con la reforma. La historia de la iglesia comenzó en la cruz. Y el eje central de la vida de la iglesia está que el justo vivirá por fe. Esto ha sostenido antes la reforma y posterior a la reforma. Quizás lo que no hemos olvidado, que Cristo no hace reformas, Cristo transforma. Cristo no vino a reformar la sociedad, vino a transformar la sociedad. Lo que necesita la iglesia es creer en que Cristo, el evangelio de las buenas noticias, transforma vidas. Y le ha dado esta verdad a la iglesia. Y esta es la capacidad operativa de la iglesia. La iglesia va a llegar hasta los confines de la tierra, no porque sea una mega church, una mega iglesia porque tenga 10.000 miembros. Va a llegar por gente pura, que armonice primeramente con el carácter de Cristo, que armonice con el realizar de Cristo. Dios va a levantar jóvenes, mujeres, hombres y los va a desparramar en el mundo porque dice, este me es bueno para el servicio.
Dios obra así. Dios no tiene business en la tierra. Hemos llevado y empujado a la iglesia del Señor a transformarse en una business. Más que líderes, Dios necesita siervos. Hablamos del liderazgo en términos de hartazgo. Hablando, el líder debe ser así, el líder debe ser asado. Comete un asado que es mejor. Porque el liderazgo, el servicio es al estilo de Jesús. ¿Dónde comienza el servicio? ¿Dónde comienza el modelo? ¿Dónde comienza el ejemplo? Lavarle los pies a tu hermano. Ahí comienza el liderazgo. Algo antihigiénico. Algo sucio. Jamás será como Cristo si tus manos no se ensucian limpiando la vida de tu hermano. No hay obra, no hay liderazgo. Lo otro tiene que ver con las empresas. Pero el liderazgo de Jesús tiene que ver con oler el olor feo de los pies de tu hermano. Con todas sus broncas, con todas sus miserias. Ahí empieza el liderazgo de Jesús. Con lo que tiene y con lo que no tiene. Me confunden a veces las personas. Me confunde muchas veces hasta mi propia organización. Porque no hemos entendido a Cristo. El servicio comienza en los pies de tu hermano. No comienza con las grandes cosas ya las hizo Dios, te salvó. Lo más difícil ya lo hizo el Señor, transformó un pecador y una pecadora como vos y como yo. Ya hizo lo más difícil. Lo más fácil nos ha dado a nosotros, que es ser ejemplos. Y ya nos dio el Espíritu Santo. 3 armonías que debe tener la iglesia en estos días para impactar, para hacer una réplica. Armonizar primeramente con el carácter de Cristo, con el ejemplo de Cristo. El segundo es armonizar con el realizar de Dios. Y en tercero es armonizar con la santidad de Dios. Hacer todo esto sin murmuraciones, para que seáis reprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Viviendo bajo la presión del Imperio Romano, era muy posible que los filipenses se inclinaran a la murmuración y se quejaran en la condición de la que vivían. Por eso Pablo les exhorta a vivir sin murmuraciones y discusiones en la corrompida sociedad maligna, perversa, donde le tocaba vivir. Si yo hiciera un test social, quizás me hablarías más de lo que está pasando con Cristina y con Macri y Larreta, y lo que está pasando en la casa de la vicepresidenta y de los furcios de nuestro presidente y de las locuras de la contraposición, y si es Macri, si es Perón, y si es... Mirá, la iglesia ha sido llamada a orar por las autoridades. Pero si Dios te hiciera un test de cuánto aprendiste de Dios a través de su palabra, quizás te avergonzarías de que quizás la Biblia, el manual de Dios para la vida, ni siquiera salió de la biblioteca. No llega con escuchar la Biblia aquí un domingo, porque iglesias es aquí y en casa. Y muchas veces nuestra murmuración en la iglesia pasa, ¿sabes por qué? Porque tenemos la mente atestada. Haya pues este pensamiento que hay en el gobierno, haya este pensamiento que hay en los lugares de trabajo, haya este pensamiento que hay en la sociedad. Entonces tu cabeza va a hablar y va a pensar. ¿Sabes los mayores desafíos que tuve cuando trabajaba en la empresa? Me subía con repartidores y tenía que controlar los servicios y la clientela por muchas horas. Trabajar en una empresa, trabajar en un lugar secular, el mayor desafío es la cantidad de malas palabras que se dicen por día. Si no eres dueño de la empresa, si no eres un profesional que tiene su consultorio,
Es increíble. En un lugar de trabajo, en una metalúrgica, es increíble. Es increíble que la mente tiene la capacidad de absorber todo eso. Cuando llegas a tu casa, ¿qué escuchás? Cuando Cristo vino a mi corazón. No. Escuchar todas las expresiones, todas las formas, todas las degeneraciones del buen vocabulario en tu mente. Y tenés que darte un baño y leer la Biblia. Mirá si no agarrás la Biblia, si no tenés un devocional diario. Mirá si no limpias tu mente. Mirá si no atenderas la palabra del apóstol Pablo a Romano. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis qué es lo bueno, agradable y perfecto. ¿Qué vas a comprobar lo bueno y agradable y perfecto si la Biblia ni la tenés cerca? ¿Cómo vas a armonizar con el ejemplo de Cristo? ¿Cómo vas a armonizar con el realizar de Dios? ¿Cómo vas a armonizar con la santidad de Dios? Llegás a la iglesia y murmurás de todo. ¿Porque la iglesia tiene la culpa? No. Si el dueño de la iglesia es Cristo, ¿tiene la culpa Cristo? No. Es que le has dado mucho espacio a la infiltración del mundo en tu vida. Vos mirás la televisión, ¿no? Vos mirás los periodistas, los escuchás, ¿no? De los unos y de los otros. El vocabulario obsceno que tiene el periodismo de hoy. La rivalidad, los golpes, cómo se atacan. ¿Qué es lo que se dice? Te parás una hora y consumís eso y te pones de un lado y del otro mentalmente, directamente o indirectamente. Entonces te pones de un lado y del otro. Nada es honesto, nada es objetivo, todo es subjetivo. Hay grandes inversiones para estar de un lado y del otro. Entonces llegás a la iglesia con ese tipo de pensamiento, con la mente sucia, atestada de cosas del mundo. Yo entiendo que la iglesia tiene que ser luz en el mundo. Yo entiendo que tenemos que tener incidencia en esos lugares de decisiones. Pero nos tenemos que diferenciar con nuestra buena manera de vivir. Es un gran desafío el que tenemos por delante. Y podemos ver esto en lo que dice aquí, el objeto de observación, hacer todo. En el original podemos ver que este verbo, hacer todo sin murmuración, es hacer todas las cosas. No es una sola cosa, ¿no? Cuando uno observa quizás este principio de la evolución de la primera idea, de ocuparse, ocúpense en la salvación, Dios es quien obra en ustedes por su buena voluntad, entendemos la segunda idea principal acá, ¿no? Y hablando de ideas, de oraciones, haced casi todo sin murmuración y contienda, ¿no? Haced todo, todas las cosas sin murmuraciones y ni contienda. Esto no da lugar a excepciones, incluye absolutamente todo. Pablo sabía cuán peligrosa era la trampa de la murmuración cuando un creyente cae en ella. Eso fue el pecado principal de pueblos de Israel en el desierto. Ahí lo tienes en Éxodo capítulo 15, 24, 16, 2, Números 16, 41. Y Dios no lo toleró. Dios no tolera que se hable mal de su propia iglesia. ¿Sabes? Hablaba con algunos líderes y digo, animándolos en una de las provincias, en un hotel estábamos ahí presentando un poco el ministerio, decía, el mayor problema no es la iglesia. No, la iglesia es del Señor. Muchas veces somos los siervos que estamos en la iglesia, las personas de la iglesia, que hablamos mal de la propia iglesia. Y decimos, la iglesia debería hacer esto. Yo he estudiado porque la iglesia es esto. Y te pones en tercera persona. Entonces empezás a hablar de la iglesia desde afuera, como si fueras tan perfecto como yo. Como si fuéramos tan perfectos. Como si fuéramos personas sin errores. Tú no marcas la esencia de la iglesia, tú eres parte de la iglesia.
Lo esencial de la iglesia es Cristo. El ejemplo esencial es Cristo. Yo armonizo con el ejemplo de Cristo, armonizo con el realizar de Dios, y Dios produce el querer como el hacer. Deseos puros, acciones puras. Pero también tengo que armonizar con la santidad de Dios. Entonces no te pongas en tercera persona, asumí tu posición, asumí tu responsabilidad. La culpa no es del pastor, del anciano. Asumí vos lo que tenés que asumir. Viví de manera santa. No hagas mímica. Es ahí donde tenemos que trabajar como iglesia. Porque hacer iglesia hacemos todos los días. Vamos terminando, que el tiempo aquí corre. Allá en Buenos Aires no, pero acá en Formosa corre muy rápido. El descontento abre la puerta a la queja y a la murmuración. Pablo escribió a los corintios, ni murmuréis como algunos de los que murmura, perecieron por el destructor. 1 Corintios 10:10. La murmuración es enemiga del contentamiento, síntoma de un problema espiritual profundo. Podemos seguir hablando de la murmuración, pero el gran desafío que tenemos en esta santidad dice, como luminares en el mundo. ¿Sabes? El mayor desafío, si lo ves ahí en capítulo 2, versículo 15, para que seas irreprensible. La palabra irreprensible es como una puerta que no tiene manija, no tienen de dónde agarrarte. No implica que seas perfecto. Pero la persona que te ve a vos dice, sí, es imperfecto como yo, pero no tengo nada que decir de este hombre que va a la iglesia. No tengo de dónde agarrarlo, es una persona honesta. Una persona que cree lo suyo, dirá el ateo, pero lo que cree lo vive. Ese es el mayor impacto que puedes hacer en una sociedad, que lo que creas lo vivas. Porque lo que crees y vive es trascendente, es milagroso, no es tuyo, es de Dios. Ese es el mayor impacto que podemos hacer en esta sociedad. Que la gente vea al eterno Dios en nosotros. Debes armonizar con Cristo. Debes armonizar con el realizar de Dios, la parte productiva de Dios en tu vida. Debes realizar también, debes armonizar también con la santidad de Dios, para que seas irreprensible y sencillos, humildes, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Termino con esto, hay mucho para decir. ¿Cuánto se escribió acerca de la luna llena? ¿Cuántos se han inspirado mirando a la luna? ¿Cuántos? Podemos decir, algunos dicen poetas y escritores, compositores enamorados se han visto afectados sus sentimientos a exponerse a la luz y la belleza de una luna llena. Entre más la vemos, más la admiramos, la adoramos, pero sabemos que su atractivo se debe a la luz de otro astro. El atractivo de la luna no está en la luna, si está en el sol. Y Dios nos trata como lunas, como estrellas, como luminares. Pero no es por lo que vos brillás por sí mismo, sino porque la luz de Dios y del Evangelio hace que seas formosa. ¿Entendés la palabra formosa, no? Esto en otra provincia no lo puedo decir, pero acá sí. Así que me cae como como anillo al dedo, valga la redundancia. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. La tremenda responsabilidad que tenemos de replicar el carácter de Cristo como iglesia del Señor. En primer lugar, debemos armonizar con el ejemplo de Cristo. En segundo lugar, con el realizar de Dios. Y en tercer lugar, con la santidad de Dios. Porque dice aquí, resplandecéis como luminares, asidos de la palabra de vida. Cuando llegue a su casa, agarre la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amado hermano, la vida pasa. Cuando llegues a sus días de vejez, no diga, he vivido una buena vida,
sino que pueda decir, he vivido una vida en Cristo y ha sido maravillosa. Amén. Oramos, bendito Dios, gracias por este tiempo hermoso alrededor de tu palabra. Señor, alabamos tu nombre. Y gracias por el desafío, Señor, de seguir replicando el carácter de nuestro Señor, el realizar de nuestro Señor, la santidad de nuestro Señor. Para que el mundo conozca, Señor, que tú has venido al mundo a salvar el mundo. Que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por ti. Que el mundo pueda entender a través de nosotros, Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Que el mundo pueda entender que hay redención por la sangre preciosa de Cristo. Que el mundo pueda tener que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Que el mundo pueda entender, Señor, que si bien la paga del pecado es muerte, el regalo de la vida eterna es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el mundo pueda entender que porque de tal manera amaste, Señor, al mundo, enviaste a tu Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que está en Cristo es nueva criatura. Y que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Gracias, Señor, por la vida en Cristo. Gracias por ser el Señor de la iglesia. Nos disponemos como iglesia a replicar todas estas verdades, porque en ella hay promesas. Y la mayor es la promesa de la vida eterna, que un día estaremos delante de nuestro Salvador. Alabamos tu nombre, bendecimos, te amamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos.